a todos. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de la lectura. ¿Leen ustedes con frecuencia? ¿Tienen algún género favorito? Personalmente, me encanta sumergirme en novelas de fantasía. También me gustan libros de género histórico ficticio, misterio, thriller, drama, poesía, manga y manhwa, entre otros. Lo curioso es que mi amor por la lectura comenzó inesperadamente a fines de 2019. En la escuela solía detestar la lectura. Creo que el sistema educativo no fomenta la creatividad para despertar nuestro interés en la literatura, ¿no les parece? Recuerdo ser de las que siempre leían los resúmenes antes de los exámenes. Aunque usualmente perdían los exámenes, trataba de compensarlo con otros trabajos. Quizás se pregunten, ¿por qué comencé a disfrutar de los libros? En realidad, fue porque quería mejorar mi inglés. Después de graduarme, estudié inglés en una academia y luego ingresé a la universidad para estudiar lenguas extranjeras. Supuse que tener un nivel avanzado en inglés era crucial. Para mejorar hacía muchísimas cosas, como ver series, leer artículos, noticias, podcasts y traducir canciones. Siempre escuchaba en videos de YouTube que la lectura era muy útil para aprender un idioma, así que decidí comenzar a leer algo que sabía que me gustaría. Leí el primer libro de Harry Potter, y aunque al principio me costó, disfruté cada página y continué con toda la serie. Después de esa saga, seguí leyendo otro tipo de libros y empezó a convertirse en un hábito. Además de eso, hay algo que quería compartir con ustedes, y se trata de la aplicación Goodreads. Actualmente lo utilizo para llevar un registro de los libros que leo o que quiero leer, establecer metas anuales, leer y compartir reseñas. Al parecer la aplicación es muy popular, entonces me hace sentir como si fuese parte de una comunidad de lectores. Después de no leer un solo libro al año, en 2020 leí 60. Aunque fue por la pandemia, ya que tenía mucho tiempo libre y pude leer muchos libros. Desde entonces he mantenido un ritmo de 35 a 50 libros al año. Hablemos también sobre los formatos de libros. ¿Prefieren libros físicos o digitales? En mi caso, opto por los digitales. Durante la pandemia adquirí el hábito de leer en mi tablet y celular, lo cual lo encuentro práctico. Cuando retomamos a la presencialidad, se me hizo muy práctico tener libros en la tablet y en el celular. A veces cuando estoy en la universidad, mientras espero que comience la clase, leo un poco, o cuando estoy haciendo compras, leo un libro mientras hago la fila en el cajero. De esta manera no pierdo el hábito de la lectura y me entretengo. Aunque he intentado leer libros físicos, me he dado cuenta de que por alguna razón me dan sueño. Leí algunos libros que tenía guardados en casa, pero fue difícil leerlos. ¿Han probado los audiolibros? Libros como Drácula y Frankenstein me encantaron en formato de audio. Actualmente estoy escuchando Don Quijote de la Mancha y leyendo En la Tierra somos fugazmente grandiosos de Ocean Vuong. ¿Qué están leyendo ustedes estos días? ¿O qué les gustaría leer? ¿Han utilizado Goodreads o llevan un registro físico de sus lecturas? Compartan sus experiencias y preferencias en los comentarios. Espero que disfruten explorando el mundo de la lectura en español. No olviden practicar las nuevas palabras que han aprendido. Hasta la próxima.